Estamos ya de regreso acá en nuestro programa de Conversando la Noticia, correspondiente a esta jornada día miércoles, el miércoles 2 de marzo del año 2016, y con grata temperatura todavía en nuestra ciudad de Punta Arenas, acá en nuestra región de Magallanes. Y a propósito de que es 2, bueno, mañana ya una gran cantidad de estudiantes acá en nuestra ciudad, en nuestra región, vuelven a las aulas, vuelven a las clases la próxima semana. También la universidad vuelve indudablemente a sus actividades académicas normales, y nosotros hoy hemos querido conversar, hemos invitado a un profesor, psicólogo, quien nos va a acompañar y nos va a conversar un poquito de esto, porque el cambio entre las vacaciones, ¿no es cierto?, cuando hay mucho relajo y luego volver a tomar la rutina, la responsabilidad, levantarse temprano, etcétera, bueno, en algo debe afectarnos, seguramente hay que adaptarse, en fin, pero todo aquello lo vamos a conversar con quien es nuestro invitado, profesor. Alguna vez tuve la suerte de tenerlo como profesor, y además muy entretenida las clases de don Eduardo Pino Astete. ¿Cómo está, profesor? Gusto de saludarlo. Buenas noches. Hola Jaime, muchas gracias por la invitación y no, el agradecido soy yo y sí, gratos recuerdos de ese tiempo en que también eras un muy buen alumno en el aula y fue un buen tiempo. Sí, fue grato. Había un grupo ahí muy interesante también en aquel entonces, ¿no? Exacto. Profesor, ahora, bueno, usted hace varias cosas porque también escribe. Yo he leído algunas de sus columnas en el diario también, ¿cierto? Tiene esa beta también, ¿ah? Sí, en realidad las comunicaciones es algo entretenido, además que se escribe acerca de la contingencia y he tenido la suerte de que la prensa austral cada 15 días, los días viernes, ahí tengo un espacio en el cual comentar de todo. Y eso Efectivamente. me llena bastante en el sentido que tú puedes tomar la contingencia, Claro, aplicar un claro. poco de conceptualización psicológica, pero sobre todo a mí me gusta escribir como para que la gente pueda de alguna manera seguir conversando el tema. O Me sea, parece, me dejarlo parece. abierto, más que dar algo tan dogmático o una Exacto. opinión como tan extrema. Yo creo que hay que dejar las preguntas planteadas, de alguna manera los puntos de vista, y ojalá que el diálogo en las casas, entre las personas, pueda seguirse dando. Claro, como para que se pueda analizar indudablemente el tema. Profesor, bueno, usted se desempeña en la Universidad de Magallanes. Exacto, exacto. En la carrera de psicología ahí tenemos varias asignaturas y en algunas actividades también que en la universidad tienen la vinculación con el medio, con la llegada a la comunidad Ah, educativa ah. y a la comunidad magallánica en general. ¿Estuvo en alguna oportunidad en algunos establecimientos de enseñanza media, me parece, o no? ¿Eso ya no? Sí, tuve la suerte cuando llegué. Bueno, es que yo este año cumplo ya 20 años acá en la zona. Ah, mire, Ha ¿ve? pasado, ha pasado el tiempo. Rápido. Me acuerdo que vine a conocer Punta Arenas en mayo del año 96 durante unos pocos días, y después en octubre del 96 me vine a radicar ya definitivamente, y en marzo del 97 empecé a trabajar en el Liceo San José, en donde estuve 12 años. 12 años, un buen tiempo, ¿ah? Un Sí, buen fue tiempo. bastante tiempo, muy encariñado con el ambiente, con los profesores. Yo tengo mucho agradecimiento al San José, donde empecé como un profesional joven en ese tiempo. Claro que Me sí. dio mis primeras armas dentro de lo que es la psicología educacional. Al año siguiente estuve en el Cruz del Sur también, Ah, con don ya. Humberto en Don ese Humberto tiempo. Vera. Ujú. Exacto, ahí estuve hasta el 2002. Estuve en el Hogar del Niño Miraflores también Ah, durante mire. 5 o 6 años. Fue también una muy bonita experiencia. Y ya después me fui como ya involucrando más en el ámbito de la universidad, hasta que el año 2008 ya me decidí en forma definitiva por ingresar a la Universidad de Magallanes. Qué bien. O sea que en algún minuto lo hizo paralelo, digamos. Estaba a lo mejor en un establecimiento educacional, también en la Exacto, universidad, exacto. ¿verdad? Paralelamente realizaba este tipo de actividad hasta que ahora ya está más involucrado definitivamente en lo que es la universidad propiamente tal. Exacto, son desafíos y además son etapas de la vida en la cual uno, cuando uno está más joven, también está más en el ámbito Absolutamente. directo con los chicos. Ahora ya estoy formando alumnos en educación superior, y todas las etapas son bonitas. Yo creo que es muy, sobre todo el enseñar la psicología, el poder comunicar aspectos que puedan servir a las personas, para mí es algo que me gratifica bastante. A propósito de aquello, porque la carrera de psicología en la universidad ya lleva un buen tiempo, ¿no? 10 años. 10 años, por consiguiente ya hay egresados, digamos. Sí,
No sé si muchos, pocos, más o menos. Mira, alrededor de 4 o 5 son las promociones y tenemos poco más de 80 egresados ya, Ah, un buen titulados que número. están, sí, algunos de los cuales están ejerciendo en el centro, en el norte del país. Una gran parte también está acá y es muy bonito ver cómo van evolucionando los tiempos, porque por ejemplo, en el tiempo que yo llegué, no había ningún psicólogo dentro de ningún Es establecimiento acá verdad, en Punta Arenas. es verdad. Incluso como yo no conocía a nadie, yo iba con mi carpeta con currículum Sí, claro. a ofrecerlo a los colegios subvencionados y particulares y me decían, pero un psicólogo dentro de un colegio lo veían como absolutamente fuera de lugar. Me decían, Extraño. esto es para un hospital, para un consultorio, para una consulta privada, pero en un colegio como que no. Y ahora prácticamente Sí, todos sí, los colegios sí. particulares, todos los subvencionados tienen un psicólogo por lo menos algunas horas. Qué bueno. Gran parte de los colegios municipales, de las escuelas, también lo tienen a través de la corporación, cuestión que era impensada hace 20 años atrás. Efectivamente. Entonces, me gratifica mucho ver que ahora sí el psicólogo ya no es el bicho raro, no es el sujeto externo, extraño que llegaba como cuando yo empecé, sino que es bastante común y sobre todo que podamos dar un aporte al ámbito educacional. ¿Él le parece, digamos, que la formación dentro de la universidad, en la carrera de psicología, bueno, está bien, digamos, en un buen nivel, digamos, lo que se imparte en la misma universidad para los jóvenes que entran a estudiar la psicología y luego egresan? Bueno, ahora hemos hecho el ejercicio de la autoevaluación y hemos sacado resultados bastante buenos. A veces uno es más autocrítico de lo que son Es verdad también. los mismos alumnos o los mismos empleadores que reciben a nuestros egresados dentro de los lugares para poder trabajar. Y sí, ahora nos falta todavía más vinculación, nos falta todavía aspectos que seguir mejorando, pero es parte del desafío, cada vez nos vamos fortaleciendo más y yo creo que la formación en sí confían bastante en nuestros estudiantes. Yo creo que el hecho de que cada año no solamente llenemos, sino que tenemos un excedente Ah, de interesados cada año, es algo que reitera nuestros empeños. no cabe la menor duda. Ahora, bueno, hemos querido conversar un poco de esto, de un poco de su vida, de las cosas que ha realizado, profesor de la universidad. Y también nos interesa, claro, que usted nos entregue algún tipo de parecer, opinión, frente a lo que pasa cuando uno cambia un poco su rutina, Exacto. porque es lo que ocurre ahora mañana. Mañana la mayoría de los alumnos vuelve a las clases, ¿no es cierto? Estando de vacaciones. ¿Se produce algo que hay que hacer? ¿Cómo se lleva mejor esto? ¿Qué nos podría usted aconsejar, profesor? A ver, yo creo que el hecho de volver a las actividades cotidianas dentro del colegio, primero, no es desconocido prácticamente para nadie. No, claro, claro. A excepción de, por supuesto, el niño que Ah, entra bueno. en la preescolaridad, va por primera vez a un prekinder, a un kinder o por primera vez a un primero básico, etcétera. Pero los demás ya tienen la experiencia. Experiencia, claro. El gran problema que se presenta acá es que, obviamente, como tú lo dijiste muy bien hace un Ujú. momento, hay un relajo, especialmente en lo referido al biorritmo que tienen los sujetos. Ah, Es perfecto, decir, claro. los niños se relajan de una manera total. Y yo Sí, creo que es sí, bueno, sí, todos sí, fuimos claro, claro. niños en su momento y todos Sí, aprovechamos vacaciones de dormir hasta muy tarde, de dormirnos tarde también, y más aún ahora porque hay bastantes más distracciones que las que teníamos nosotros en su tiempo. es verdad, Ya, o sí, sea, ahora los sí, chicos sí. pueden quedarse en un computador o viendo televisión Totalmente. hasta muy tarde. En el tiempo que yo tenía no me No acostaba tan ocurría tarde eso. porque No, po. por último tú te ibas a dormir porque la televisión se acababa. No Exactamente. había Es otra en ese otra aspecto. entretención. Exacto, Ujú. ya, pero ahora los chicos muchas veces tienden a ser como muy relajados en ese sentido, por eso que debió haber sido necesario el haber tenido unos días de acostumbramiento en cuanto a dormir un poco más temprano, Ah, ya, en ya. cuanto sobre todo a acostumbrar el cuerpo, porque sabes que cuando uno habla con los chicos, Sí, la gran motivación de los chicos de volver generalmente son sus propios compañeros. es verdad eso, ¿ah? Reencontrarse, los amigos, en Exacto. fin. Por eso que a Sí. mí me gusta tanto lo que dicen los salesianos, que no solamente es un lugar para ir a estudiar, o no solamente el aspecto que te da la fe, sino que también hay una frase que dice, es el patio para reencontrarse con los amigos. O sea, Efectivamente, uno claro. recuerda mucho el tiempo libre, el Ujú. tiempo informal, los aspectos que de alguna manera a uno le llenaron. Y por eso que es tan importante, Jaime, lo que Sí, se habla acerca de la convivencia escolar, acerca de evitar fenómenos
indeseables como el bullying, por ejemplo. Ah, bueno, claro, claro. Porque yo creo que aquel chico que no lo pasa bien en el colegio, más allá de que tenga que estudiar, más allá de que tenga que levantarse temprano, todas estas cosas que de alguna manera uno de repente le puedan dar lata, de acuerdo. Pero cuando tú no tienes recuerdos bonitos de tu infancia relacionados con el ambiente escolar, estás hipotecando tus recuerdos futuros. Sí, sí. Lo que sí. de alguna manera vas a recordar con cariño, lo que de Sí. alguna manera, no sé si te pasaba, pero yo veía cuando era joven, veía a estos viejos que se reúnen cada cierta cantidad de años, se reúnen y 20 años de que salieron, Ah, sí, 25, pues 30 años. sí. Yo Bueno, cuando era cabro veía eso como tan, oye, pero ¿cómo se les ocurre reunirse? Y ahora que uno es adulto, se da cuenta que los mejores momentos son los que uno sí, revive sí, con tus absolutamente. amigos de la infancia, de la adolescencia, Absolutamente, claro, cuando uno de claro. alguna manera tiene cosas bonitas para poder recordar, cuando uno se ríe de eso es muy gratificante. Entonces, el tener, por ejemplo, una mala convivencia dentro de un lugar Sí. es hipotecarte, como te digo, no solamente el momento presente, es hipotecarte la seguridad futura y sobre todo los recuerdos que todos queremos, necesitamos y sobre todo valoramos el tener hacia el futuro. Sin duda, es muy importante lo que usted señala, profesor, porque no solamente, claro, pasa en los colegios, digamos, en los establecimientos educacionales, sino que también cuando uno trabaja, en fin, en los Exacto. ambientes laborales, si no son gratos los ambientes, entonces es un sacrificio, es prácticamente algo desagradable en un momento determinado. Y la idea, bueno, creo yo, la idea es que la vida sea lo mejor posible, lo más llevadera posible, ¿no? Y ahí en ese sentido tienes toda la razón. Yo creo que los ambientes laborales son muy importantes, pero el ambiente escolar marca en el sentido de que los adultos tenemos más herramientas para enfrentar Efectivamente, las claro, claro, dificultades, claro, las claro. situaciones adversas, Sí, sí, a veces las malas relaciones interpersonales, de alguna manera las racionalizamos. Tenemos otro tipo de escapes, como por ejemplo, sobre todo justamente. la familia, el poder tener pasatiempos, etcétera. Pero los niños en ese sentido son más limitados. Claro, Los claro. niños, al tener menor racionalidad y mayor emocionalidad, tienden a absorber de una manera mucho más integral tanto lo bueno como lo malo. Están más vulnerables a todo, Son ¿no? mucho más vulnerables, Ujú. justamente, esa es la palabra más adecuada. Entonces, ahí es donde yo creo que hay que, sobre todo, estas vueltas, el hecho de que el chico diga, ah, pero es que yo quiero volver a ver a mis amigos, excelente, Claro que ningún sí, problema, claro que sí. ¿ya? El hecho de acostumbrarse de nuevo a las rutinas, yo creo que es una cuestión que puede costar una Una semana, semana. unos 10 días más o menos, pero tiene que hacerse igual, pero se va a lograr con mucho mayor adaptación y mayor conveniencia cuando sentimos de que el lugar donde vamos es agradable. Por eso que antes, como te decía Sí, antes, sí, se veía todo el clima escolar como un personaje secundario dentro de los establecimientos. Y cada vez más el clima afectivo, las relaciones interpersonales, el clima escolar está siendo cada vez más considerado. A mí me llena eso de alegría, me llena de esperanza de que cada vez vamos a tener una sociedad más inclusiva, más tolerante, y eso se enseña desde chico. Eso eso es muy también importante. es muy esencial lo que usted plantea, profesor, el hecho de la inclusión, ¿no es cierto? La tolerancia, estos valores que justamente deben Exacto. como aprenderse justamente en esta época, en esta etapa escolar en que uno pasa los primeros años, va generando amistades, ¿no es cierto? Va haciéndose el adulto de alguna manera, ¿no es cierto? Y Porque es tan importante, usted lo ha enseñado, ¿no? Las etapas preliminares del niño, el desarrollo del niño, es lo que él posteriormente va a hacer también como adulto, ¿no? es que, por ejemplo, hay interesantes investigaciones en las cuales generalmente se tiende a atribuir mucho las dificultades hacia el futuro que tienen los adultos cuando tuvieron su etapa escolar Sí. a los profesores. Ah, Ya como ya. que la figura del profesor de alguna manera marcó. Eso es muy cierto. Yo Ajá. creo que los profesores marcan de una Sin manera muy duda, claro, importante. claro, son importantes, sí. Pero hay una gran cantidad de personas las cuales, más que ser marcados por los profesores de manera negativa, fueron marcados por sus propios compañeros, Mira, por sus claro, propios, claro, claro. por los que se supone eran sus amigos, Sí, sí. ¿ya? Que lejos de haber tenido una situación de inclusión, tuvieron una situación más bien de disgusto, de rechazo, de Discriminación. burla, Ujú. de discriminación. Claro. Y ahora que se puede hacer todo esto del ciberbullying, del Sí, grooming, sí, ya sí, sí, cuestiones que para sí. nosotros eran impensadas, ya se vuelve bastante complejo. Yo creo que es bastante complejo para algunos alumnos. Lo que sí me gusta de las nuevas generaciones es que tienden a ser bastante más tolerantes
de lo que nosotros pudimos haber sido en su tiempo. Ujú. Ya sea porque en nuestro tiempo no teníamos ni tanta información, creo que no teníamos tampoco como acceso a determinados conocimientos, etcétera, Claro. y tampoco nos guiaban tanto, más bien se nos ordenaba. Sí, Yo creo sí, sí, que a las sí, sí. generaciones de hoy día se les orienta más, se les guía más. Algunos padres lo echan de menos, quizás ese tiempo en que era más fácil el poder ordenar, pero yo creo que los desafíos de ahora son distintos, son bonitos, pero también son más complejos en relación a lo que significa también el ambiente, porque las cosas no son quizás tan simples como lo pudieron haber sido tiempo atrás. Sí, y usted toca allí algo muy interesante y que dice relación justamente a cómo han cambiado los tiempos, cómo han cambiado, porque antes, claro, se ordenaba mucho, ¿no es cierto? Y como que se obedecía rápidamente, Exacto. ya sea a los papás o en el colegio, pero ahora también se ha ido instalando como una suerte de muchos derechos, ¿no es cierto? De que no se puede tocar mucho al niño ni levantarle un poquito la voz, porque puede ser también causa de alguna situación posterior. ¿Cómo lo ve usted ese tema? Es interesante analizarlo también. A ver, yo creo que los tiempos de hoy día me gustan en el sentido de que, por ejemplo, se ha abolido de manera significativa el castigo Ah, físico. claro, claro, ¿Ya? claro, claro, El claro. castigo físico antes incluso estaba aceptado dentro de los establecimientos Sí, sí, educacionales. de hecho, sí, ¿Ya? O pues sea, sí. era absolutamente avalado por los padres el Sí, que sí, claro, profesores claro. ¿ya? Golpearan a los A los estudiantes cuando niños. se portaban Mm. mal. Yo creo que eso no corresponde, No, claro, 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 no claro. corresponde bajo ningún punto de vista. Exactamente. De alguna manera también se ha sensibilizado el tema a través de lo que significa la crianza. En la crianza también ahora ya no es tan común el ver el maltrato físico. Pero el maltrato psicológico sigue, principalmente porque muchas veces los padres, sus hijos son el receptáculo de la ansiedad que tienen, del estrés que puedan surgir, y más que cuidarlos y hacerse cargo de ellos, son de alguna manera su receptáculo de frustraciones. Y eso Sí. no corresponde de todas maneras. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Si bien los derechos de los niños ahora están como en todas partes, y muchas partes nos quejamos que, bueno, y Ujú. los deberes se los tenemos que imponer los adultos. Es decir, no porque de alguna manera ahora los derechos estén instalados para que los mismos chicos los reclamen, Efectivo. ellos han de alguna manera evolucionado su nivel de pensamiento. El nivel de pensamiento de un niño, aunque suene muy a sentido común, sigue siendo de un niño. Es Sí, claro. decir, muchas veces falto de lógica, muchas Claro, veces claro. falto de, obviamente, de pensamiento abstracto, de experiencia, ¿ya? Sin duda, De claro. asertividad en Ujú, poder dar ujú. con una respuesta adecuada, etcétera, ¿ya? Entonces, a veces los niños nos sorprenden con respuestas muy buenas y tenemos que escucharlos, ¿ya? Pero eso no es la sistematicidad de tomar decisiones. Por ejemplo, Sí. cuando pasó el fenómeno de la revolución pingüina, Sí, 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 que a mí sí, claro, claro, me claro. encantó el hecho de que de alguna No, por manera supuesto, a todos lo- yo creo que nos llamó la atención. los estudiantes nos dieron una lección Estuvimos acerca de lo que involucrados había que ahí en hacerse eso, en sí. educación Sí, y sí, todo sí. eso. Era muy difícil colocar en una misma mesa a dialogar de igual a igual a un ministro, a un delegado, Absolutamente, etcétera, claro, que era un absolutamente. profesional, que era un sujeto adulto, que tenía cerca de, Sí, no sé, sí. 35, 40, Y 50, los más años que años, tú quieras claro, colocarle, claro, ¿ya? claro. Con un cabro bien Sí, intencionado, pues. ¿ya? Buena persona, rebelde, contestatario, pero que tenía 14, que tenía 15 años, ¿ya? Efectivamente. Es decir, vas a poder llegar a un nivel de igualdad dentro de propuestas, pero vas a llegar después y a sobrepasar a un nivel en el cual la profundidad de las situaciones no podemos pedir lo mismo. Y no porque el chico no quiera hacerlo, sino porque obviamente no está preparado todavía. Efectivamente, Los efectivamente. adolescentes en sí son idealistas, Sí, claro, pero el claro. ser idealista no significa el ser práctico dentro de tomar situaciones concretas Ujú. o acciones las cuales remedian muchas veces. Lo que hemos hablado tantas veces con los alumnos, por ejemplo, acerca del pensamiento hipotético deductivo. Sí, sí, sí. Cuando tú logras un pensamiento hipotético deductivo eficaz, es porque has adquirido conocimientos, es porque tienes un pensamiento no solamente lógico, sino que incluso además abstracto, que te adelantan las consecuencias de los actos que vas a realizar. Ajá. Y eso lo logran solamente una cierta cantidad de adolescentes.
hay otros que se demoran más en poder Sin justamente duda, claro, lograrlo. sin duda. Entonces, a veces incluso encontramos chicos que salen de cuarto medio y que todavía tienen pensamientos los cuales no son los acordes a un adulto. Tienden a ser más inmaduros y se necesita más tiempo. Por eso que la educación tiene un fundamento tan importante, porque te va ayudando a tener experiencia, a tener espacios, sobre todo para poder equivocarte. Ah, desde luego, desde Y luego. de esa manera aprender de esos errores y poder justamente ir formando algo súper importante que los padres a veces creemos que se tiene desde muy pequeños solamente porque nosotros se los decimos, que son los valores. Ujú. Los valores no se vienen a entender sino hasta cuando el adolescente domina un pensamiento abstracto y ha elegido cuáles son, de alguna manera, los principios de vida que van a seguir rigiendo. Imagínate lo difícil que es para un chico de 16 años tener claro eso. Si No, es, indudable, si es que indudable. muchas veces hasta adultos les Claro, resulta claro, difícil poder resulta decidir. complejo el tema. Qué interesante, profesor, bueno, todo lo que nos está señalando, pero bueno, el tiempo ya se nos está prácticamente escapando, se nos está yendo, pero no quiero dejar de preguntarle otra cosa asociada un poco con Ujú. este tiempo, con lo que va a ocurrir mañana, por ejemplo, y ya no tanto con los estudiantes, sino con nosotros los adultos, porque resulta que mañana todos salen como muy acelerados, ¿no es Sí. cierto? Como muy apurados. Ahora hay algunas calles que están cerradas, se va a generar algún tipo de congestión y por consiguiente la persona como que comienza nerviosa desde muy tempranito. Es una cosa difícil, bueno, es la rutina, son nuestros tiempos, es la realidad. Pero ¿qué puede hacer uno frente a esto? Tomarlo con calma, dirá alguien, pero ¿cómo se hace eso? Tenemos que tener espacio, más adelante en la tarde, relajarnos un rato. ¿Qué nos podría decir usted para ir terminando nuestra conversación? Yo te diría que mañana va a ser un día en el cual tú decidas cómo estar. Decida, ya. ¿Ya? Lo principal es mantener el control. Todos los conflictos neuróticos que se producen en los sujetos son Sí, por la falta de control de la estabilidad emocional que presentan los sujetos. ¿Ya? La perfectamente, ya. estabilidad emocional no es una cuestión comprada, sino que es una cuestión que se va forjando a través de las acciones. Ujú. Si tú mañana quieres tener una jornada agitada en la cual salgas a última hora, te pilles un taco, pilles calle cerrada, andes tenso, llegues atrasado, etcétera, es porque tú lo elegiste. Perfecto. Si tú mañana quieres elegir tener una jornada más tranquila, duérmete ahora. Exacto, A lo que claro. termine esta misma entrevista, Nos vamos a a dormir dormir. nomás, exacto, a dormir. Porque Claro. si uno se queda viendo tele y que uno quiere ver un poquito más esto, lo otro, etcétera, se duerme tarde, se desvela y está más cansado, lo más probable es que mañana el tiempo te pille dándote la ducha, tomando el Exacto, desayuno, claro, tomando claro, el auto a última claro. hora, buscando colectivo atrasado, etcétera. Entonces, si nosotros elegimos el poder levantarnos media hora más temprano, que ojo, media hora no es tanto, no No, es tanto. no, no. Especialmente aprovechemos que todavía tenemos luz. Exacto, claro. Porque la cosa difícil se En viene en invierno, claro. mayo, en Sí, junio, sí, que sí. uno se despierta, está oscuro, pero ahora hay luz. Incluso a Exacto. mí me ha dado como incluso poder hacer actividad física, Qué bien, que qué bien. bastante la necesito por mi estado físico, ¿ya? Pero de alguna manera, si uno se propone el cómo Levantarse va a más elegir temprano. mañana, Ujú. lo va a poder lograr, ¿ya? Perfecto. Pero si Decide uno. uno llega y sobrevive la mañana, lo más probable es que también sobrevivas el resto del día Correcto. y llegues a las 5 de la tarde tratando de dormir lo más Ya. temprano Hay posible. que tomar el control de la vida y de las situaciones. No hay otra fórmula mágica, desgraciadamente. Me parece, pues, profesor. Bueno, nos ha sorprendido definitivamente el tiempo. Ha estado muy interesante, muy entretenida la conversación. Me recordó sus clases, así es que, Gracias. como siempre, tan grato escucharlo y con las ejemplificaciones, además, pertinentes. Y esperamos volver a conversar en alguna oportunidad, pues, profesor, ¿no es cierto?, respecto de tanto tema que va apareciendo y que en esta sociedad tan convulsionada está presente cada vez más, ¿no? No, encantado. Encantado ahí, Jaime. Yo te agradezco también. Te tengo mucho afecto por Igual. lo que te decía fuera Sí, de sí, micrófono, claro. por la guía que eres para las futuras generaciones, para mi hijo especialmente cuando vino a esta radio. Sí. Lo guiaste mucho, le diste mucho refuerzo. Yo te agradezco por la gran deferencia y la atención que tuviste con él. Así que yo encantado cuando tú estimes conveniente ahí conversamos de lo que tú Muy amable. quieres.
Muy amable, profesor, y aprovechemos de saludar a Esteban, que probablemente nos está viendo a esta hora, ¿o no? Sí, Bueno, yo creo que ya está ahí preparado para ir también mañana a sus actividades. me parece, Esteban Pino, que el hijo, ¿no es cierto?, del profesor acá, y que inicia cuarto medio, así Exacto. que le vaya bien también a Esteban, lo aprovechamos de saludar y a toda su familia. Que le vaya muy bien, profesor, muchas gracias una vez más por haber venido. Don Eduardo Pino Astete, profesor universitario, psicólogo con nosotros hasta ahora. Gracias una vez más. Muchas gracias, pues, y muy buenas noches. Muy amable. Nos retiramos, nosotros esperamos regresar mañana a contar de las 22 horas para seguir conversando la noticia. Y usted, bueno, continúe en la sintonía de Polar, en la programación de Polar, porque estamos todos conectados. Con Leonardo Bustos Chacón, aquí en los mandos técnicos, Camilo Jerez en la televisión, le agradecemos. Muchas gracias, que descanse. Buenas noches, hasta mañana.